Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Mónica Echeverría, soy docente de la Universidad Central, para quienes no me conocen. Soy la directora del Observatorio de Medios y Género de la universidad. Y es una apuesta de la universidad y del programa de comunicación social en cabeza de Marta, su directora, empezar a hablar, no empezar, siempre hemos trabajado con un enfoque de género, pero darle una gran importancia a lo que es el género y la comunicación social. Por eso hemos empezado una serie de charlas, también con el grupo de género, el nuevo de género de la universidad, ahorita ellas se presentarán, y también con el apoyo del semillero Porno Amores, relacionadas con comunicación y género. Para nosotros es un orgullo tener hoy a Brigitte como invitada. Ella ahora en unos minutos hará su presentación y les voy a… Brigitte, te puedes sentar un ratico si quieres y paso para que las chicas se presenten. Somos Hipatia en Movimiento. En una entrevista, lo que importa es mi hoja de vida, no mi cara bonita. Mi género no está entre mis piernas. Porque ni mi culo ni mis tetas atribuyen a mi inteligencia. No porque él es hombre tiene que ser mejor en todo, ni el más macho. Soy lo que quiero ser y por eso no tengo que estar de boca en boca. No eres el más macho por el número de babies que tengas en tu cama. ¿Y si soy homosexual o heterosexual, qué? Tú, hombre, sabemos que también eres sensible. Soy feminista, me interesa la equidad entre tú y yo. No somos feminazis, mamertas ni desocupadas. Por el contrario, nos movemos bastante bien. Buscamos una equidad de género tanto en las aulas como en la calle, a través del arte. Bueno, soy Laura Cortés y yo hago parte de Hipatia en Movimiento. Hipatia es el nodo de periodismo con enfoque de género de la Universidad Central. El nodo hace parte de la Red Colombiana de Periodismo con Enfoque de Género. Nosotras también estamos trabajando con el Observatorio de Género y Medios y a la par con la casa editorial El Tiempo. Entonces nos reunimos desde marzo y nos reunimos para básicamente dos cosas. Uno, para hablar de género, como en estos espacios, y durante este semestre vamos a hacer dos conversatorios como este. Y segundo, para realizar contenido transmedia sobre género. Entonces, ahí entra artículos, videos, podcasts, etcétera. Y cuando hablamos de género, no es solo de mujeres o temas de mujeres, sino género, hombres, nuevas masculinidades, en el fútbol, en todos los temas se le puede poner el enfoque de género. Entonces, pues si les gustó un poco de este tema, nos pueden seguir en nuestras redes sociales o nos preguntan a nosotras, pues para abrir un poco más este grupo. Algo que decimos en el video, bueno, mi nombre es Jane Ochoa y también hago parte del nodo de género de la universidad y precisamente es que no creamos que son temas aburridos, sino realmente, como decía Laura y como lo hemos dicho varias, podemos encontrar género en todo, en el fútbol, en el cine, en absolutamente todo y por eso creemos fielmente que todo lo que queremos hacer, lo queremos hacer a través del arte, porque el arte sensibiliza, el arte reflexiona, el arte va más allá de lo que nosotros podemos expresar. Si ustedes dejan eso y pueden irse al cine, a la literatura, a la danza, a la pintura, al teatro, vemos muchísimos ejemplos de lo que el arte puede generar en cada uno de nosotros y en todas las personas. Así que los invitamos a que participen, a que hagan sus videos, todos sus contenidos. Nosotros, pues claro está, con todo lo que rectificaremos, bueno, innovación, la realización y la idea y la creatividad, es que queremos y tenemos un proyecto para que se animen a participar y es que vamos a hacer el primer festival de cine universitario con enfoque de género a nivel, bueno, Bogotá y pues esperamos a que de verdad crezca y si llegan también participaciones a nivel nacional también, pero de verdad para que participen, para que se animen, para que creen, porque eso es lo que más queremos. Esto se realizará a finales del primer semestre del año 2018, así que vayan preparando su contenido y además vamos a tener 3 categorías, filminuto, documental y también tendremos cortometraje. Entonces anímense que el arte de verdad reflexiona, sensibiliza y sale de nuestras almas. Muchísimas gracias.
Y claro que sí, y por eso pues tenemos a Brigitte Baptiste para que nos hable de estas nuevas perspectivas de género. Es la directora general del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos de Alexander von Humboldt de Colombia, graduada en bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Florida. Trabajó sus primeros años como investigadora en la Unidad de Estudios Rurales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Javeriana, y donde inició su carrera de docente de los programas de maestría en desarrollo rural y de gestión ambiental de la misma universidad. Participó en numerosos proyectos nacionales de conservación y planificación ambiental, paisajes culturales, análisis de procesos culturales, análisis de procesos de transformación del territorio, historia ecológica, económica de sistemas productivos, análisis multiculturales de uso y manejo de biodiversidad, biocomplejidad, bioespeología, biopolítica, interesada adicionalmente en temas de género y cultura. Desde enero del 2011 es la directora general del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Actualmente es miembro del panel multidisciplinario de expertos de la plataforma intergubernamental científico-político entre biodiversidad y servicios de los ecosistemas en representación en América Latina. Así que le damos la bienvenida a Brigitte. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta cálida invitación de la Universidad Central y del grupo Hipatia. Me encanta conocerlas y conocerles a todos. Además, muy chévere estar en la Universidad Central porque le comentaba a la profesora Mónica que gran parte de lo que hace el Instituto Humboldt en comunicaciones hoy en día es inspirado por la investigación y el trabajo que ha hecho en temas culturales la Universidad Central. La perspectiva de estudios en comunicación que ustedes tienen es extremadamente profunda, es filosóficamente muy bien fundamentada y la reflexión sobre el sentido de la comunicación, en este caso en la biodiversidad, que es lo que hacemos nosotros, nos ha ayudado a transformar muchísimo la forma en que trabajamos el tema y espero que se animen a eventualmente vincularse a los temas de biodiversidad, por supuesto, a los temas de género indudablemente y al Instituto Humboldt, ojalá, no sé si tenemos convenio de prácticas, pero recibimos estudiantes de octavo semestre en adelante para hacer prácticas y nos encantaría contar con alguno de ustedes en ellas. Bueno, a partir de la biografía, que eso en algún momento de la historia se vuelve un mito urbano, uno no sabe de dónde salieron todas las cosas que se dicen ahí, circulan en Wikipedia, etcétera. Yo quisiera destacar un par de palabras que creo que sí identifican el trabajo que he hecho y del que les vengo a hablar, y es el tema de la transformación. Cómo entender el cambio y el movimiento en los sistemas biológicos, que tienen que ver con la evolución, con el cambio ecológico, el cambio ambiental, pero que en últimas también tienen que ver con el cambio cultural, que está completamente ligado con el cambio ambiental, y con el cambio en cada uno de nosotros como personas o como parte de esos sistemas que están en constante evolución. Y por ese motivo hay digamos, una reflexión sobre lo que es la palabra transición. Esta es una charla, digamos, que he venido trabajando ya hace algunos meses, originalmente por invitación de la Universidad de Antioquia en la cátedra de Héctor Abad, que ha sido un espacio muy comprometido con los derechos humanos. Entonces, a conversar un poquito sobre los derechos de la comunidad LGBTI, de cómo entendemos lo que está pasando en este momento en el mundo con las personas y con las categorías de género que cruzan a las personas, o por las personas que cruzan a través de las categorías de género, no sé muy bien, pero la noción de transición de género, transición ecológica, y si hay alguna relación o no en estos aspectos. Bueno, yo quisiera hablar un poquito del género como un sistema simbólico y cómo ha cambiado a través del tiempo como un fenómeno cultural, pero también como el género tiene un referente biológico en el sexo, en el cuerpo, y qué tanto interactúan esas dos dimensiones de la definición de las cosas. ¿Cuáles son las fuerzas o qué es lo que hace que
cambie la perspectiva de género. Es un capricho del tiempo, es un momento particular de la historia, es una moda, como dicen algunos, o realmente hay algunas condiciones sustanciales que han puesto de nuevo en el eje, digamos, de la discusión categorías tan antiguas como estas del género y de la sexualidad. Entonces, propongo que hay que entender muy bien la adaptación, que hay que entender muy bien la noción de complejidad y eventualmente una perspectiva un poquito queer de la cosa para ver si la entendemos mejor. Y finalmente, ¿qué es lo que nos está pasando ya en la cotidianidad cuando experimentamos el género, cuando nos enfrentamos a funcionar como ciudadanas o ciudadanos que por ahora todavía tienen género? ¿Qué quiere decir eso y si eso va a persistir durante mucho tiempo? Siguiente. El género, ante todo, es una cuestión identitaria, es una cuestión que ayuda a definir en teoría qué es algo, qué es un objeto, porque los objetos tienen género, hablamos de el zapato, la bota, o sea que en castellano por lo menos las cosas también tienen género, y podemos hacer el experimento de cuáles son los géneros de las cosas y sus equivalentes, y es bastante divertido, ¿cierto? Porque no es lo mismo el perol que la sartén, pero finalmente es lo mismo. Y qué tanto esa identidad es una identidad inexorable, qué tanto está anclada completamente en, digamos, en la naturaleza. Y esa noción de la identidad anclada en la naturaleza está siendo muy, muy importante en este momento cuando la gente, y probablemente todos nosotros, queremos hablar de proteger la naturaleza, volver a lo natural, respetar la naturaleza, y encontramos una paradoja en la cual con el género no nos sentimos tan cómodos con la noción de que es una categoría natural. ¿Y de dónde surge esa condición de género? ¿Quién es el que dice o en qué momento de la historia los seres humanos definieron que había género femenino, género masculino o alguna otra categoría como en muchas culturas aparece? ¿Por qué razones? ¿Es una simple naturalización de la anatomía? Decir, no, es que es para diferenciar, como en estos días en Facebook ha sucedido, a las personas, a las mujeres con antena de las mujeres sin antena, ¿no? Eso es un poco vulgarmente lo que empieza en la discusión sobre quién es quién, pero si es hombre, si es mujer, claro, porque es tratar de acomodar una categoría cultural como el género a una categoría biológica o anatómica que es extremadamente diversa, extremadamente plástica y que nos produce mucha incomodidad cuando la cuestionamos. Pero lo cierto es que las investigaciones incluso más básicas de la biología demuestran que no hay ninguna correspondencia entre la asignación de género, definir que algo es femenino o masculino, que es definitivamente una invención, y la diversidad anatómica o la diversidad sexual o de comportamientos y expresiones de la sexualidad. Joan Rovgarden, quien es una bióloga evolucionista ya retirada, publicó un libro hace unos años que se llama La diversidad de la evolución, el arcoíris de la evolución, perdón, y donde demuestra que en los miles de años, miles de millones de años de la evolución biológica, primero, no todos los seres vivos tienen sexo. Una gran cantidad de los seres vivos no utilizan ni podrían definirse como sexuados, porque tienen otras maneras de reproducción, otras maneras de existir en el planeta. Y para aquellos que tienen reproducción sexual no existe una sola manera de funcionar. Hay hermafroditas, hay transexuales monotípicos, es decir, que pueden ser machos y después de un tiempo hembras, o primero hembras y después machos. Hay transexuales politípicos que pueden ser macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra, según el verano, el invierno, la temperatura. Hay toda clase de comportamientos sexuales en el mundo biológico, y no los voy a decir aquí para no dar mal ejemplo, porque todo el mundo dice hay que seguir el ejemplo de la naturaleza. Y digo, no, si seguimos el ejemplo de la naturaleza, pues vamos a tener fenómenos de canibalismo, fenómenos de parasitismo radical, cosas muy feas. De hecho, uno de los más recientes estaba en una gira hace pocos días en Nueva Zelanda y me decían, por ejemplo, en estos bosques hay un pájaro que es muy interesante porque tiene una pareja
permanente con la que tienen las crías, pero realmente su vida sexual es con otra. Y yo decía, tan bonito, tan bueno, ¿no? Naturalizar el comportamiento de la familia nuclear y del sexo por fuera de la familia. Y dice, pues sí, esa es una estrategia que utilizan muchas especies y funciona. Y la evolución ha demostrado que funciona porque está aquí hoy en día. Pero tenemos especies que son completamente poliándricas, poligámicas, especies con comportamientos homosexuales en todas las épocas de su vida. Es decir, nadie que les diga que biológicamente hablando lo natural es que haya hombre, mujer y que estamos obligatoriamente definidos para tener una relación, digamos, monotípica y sí, de esa manera, tiene razón. Y las pruebas están en todas partes, mucha gente no las quiere ver, o no quiere pensarnos entonces dentro del esquema de la evolución o de esa naturalidad. Rogarden lo que dice es que la existencia de todos esos mecanismos, digamos, de relacionamiento sexual, que no llevan a la reproducción necesariamente, porque fíjense en el caso del pajarito que tiene una familia con una, pero tiene sucursal para la diversión nunca se reproduce, nunca es la que transmite los genes hacia adelante. Entonces, ¿por qué tendría interés una especie en desarrollar esa clase de comportamientos? Y es la pregunta que siempre nos hacen a las personas homosexuales, y es decir, pero ustedes son una anomalía porque no se pueden reproducir, entonces ¿por qué no han desaparecido genéticamente hablando? ¿Cierto? Y evolutivamente la respuesta es muy sencilla, porque todas las personas contribuimos de una manera u otra a la protección del patrimonio genético de la especie, nos hayamos reproducido directamente o no, y eso se llama selección sexual y selección social. Cómo a través de los múltiples arreglos que tienen los individuos de una especie podemos garantizar el cuidado de las generaciones futuras. Y los seres humanos somos tremendamente sociales, adaptamos a los niños y a las niñas huérfanos, cuidamos a las personas sin que tengamos obligación genética con ellas, en fin, hay toda clase de comportamientos y tenemos relaciones sexuales sin buscarlas reproductivas. Básicamente porque el sexo es un dispositivo comunicacional. Y yo creo que eso es importante aquí en la facultad. Y pueden experimentar y hacer muchas cosas chéveres al respecto, porque el sexo es comunicación ante todo. El erotismo, la sensualidad son mecanismos de cohesión social, mecanismos de conectividad. Y por supuesto hay unas reglas para que esa conectividad sea constructiva, para que realmente genere adaptación y genere un bienestar colectivo. Esta gráfica está llena de cosas que no vienen al caso, es simplemente para mostrar que los sistemas sociales, los sistemas biológicos son sistemas complejos. ¿Qué quiere decir que son sistemas complejos? Que son más importantes las relaciones que se desarrollan entre los individuos, entre los componentes, que la descripción misma de los componentes. Que hay tal multiplicidad de posibilidades en el sistema que es imposible predecir, incluso matemáticamente, cuáles son las combinaciones que se van a dar, porque están constantemente en movimiento. Piensen nomás aquí, la diversidad de personas que estamos sentadas, si desarrolláramos una conversación acerca de cualquier tema, acerca de la visita del Papa, y les digo, tienen 10 minutos para hablar con su vecino de la visita del Papa, es impredecible la cantidad de opiniones, de palabras que se van a utilizar, de formas de conectividad para llegar a una perspectiva de la visita del Papa, y de hecho va a ser imposible llegar a una perspectiva de este sistema. Entonces, eso es un sistema complejo, y la evolución del género y de la sexualidad hacen parte de ese conjunto de formas de relacionamiento que hacen que un sistema complejo funcione. ¿Por qué es importante que un sistema complejo funcione? Porque es el mecanismo para adaptarnos, es el mecanismo que nos permite constantemente generar innovación para los cambios sistémicos de afuera, para los cambios que la evolución nos plantea como un reto, para los cambios ambientales. La selección natural es el mecanismo que define
quién sigue a la siguiente generación y quién persiste a través de los milenios. ¿Pero en qué consiste la selección natural? En generar diversidad para tener siempre una plataforma muy grande de cosas o experiencias a seleccionar y luego hacer que las condiciones ambientales definan quién sigue adelante y quién no sigue adelante. Entonces, no se trata para nada de la supervivencia del más fuerte, ni del más apto, ni nada. Es si la temperatura del planeta está resultando más alta, pues aquellos organismos que logren reproducirse mejor en esas condiciones son los que van a persistir. Y lo que necesitamos para que eso funcione es diversidad, que haya mucha diversidad. El cambio climático es nuestra tensión evolutiva más grande en el momento. El cambio climático pone en riesgo la supervivencia de la humanidad. No es ninguna broma, no es por generar mensajes apocalípticos, pero si no logramos en el lapso de su generación, ustedes tienen 18 o 20 años, el cambio climático tendrá su apogeo, digamos, de caos climático hacia el 2050, 2060, cuando ustedes sean decanos, profesores en las universidades, directores de institutos, directoras, y les va a tocar afrontar una humanidad en un contexto ambiental completamente distinto. Pero el reto no es adaptarse biológicamente a eso, no es si va a hacer mucho calor o va a llover mucho, sino el reto es cómo vamos a generar instituciones y cultura para el momento del cambio climático, para no matarnos los unos a los otros, viendo a ver quién queda vivo después de que el sistema ha ido colapsando. Piensen en el huracán Irma en estos días, los retos que representa para la sociedad, que representa para las personas. El huracán Irma no está actuando como una fuerza de selección genética, sino como una fuerza de selección social, como una fuerza de innovación. Afortunadamente nos fue relativamente bien. Pero el cambio climático sí está cada vez siendo, digamos, muy drástico y está, que digo ahí, fragmentando la sociedad en muchas formas, porque implica que tenemos que aceptar lo que ya está pasando, lo que ya pasó. El cambio climático ya se produjo, ya no tiene reversa, entonces ya no podemos volver al mundo de hace 20 años, de hace 50 años. El cambio climático va a afectar la producción de alimentos, va a afectar la habitabilidad del planeta, va a generar muchos cambios muy drásticos que no ha visto la humanidad en su historia. Entonces no hay referente, no hay referente en el pasado para tratar de adaptarnos al cambio climático. Entonces eso seguramente va a cambiar, como digo ahí, todos los roles de las personas en la sociedad. Va a decir, bueno, pero ya que estamos ante un tensor gigantesco, ¿cómo ustedes van a generar la diversidad para encontrar la respuesta? Porque una pregunta que le hacen a uno siempre en los medios, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para el cambio climático, para superar el reto del cambio climático? Y la verdad, nadie sabe. En este momento de la historia sí, hay algunas ideas, hay que cambiar los patrones de consumo, hay que emitir menos CO2, hay que ahorrar agua, le dicen a uno. Nada de eso realmente va a servir, porque el cambio climático es absolutamente catastrófico en términos de la escala de lo que a lo que nos vamos a ver enfrentados. Entonces no sabemos qué va a pasar. Como mínimo lo que tenemos que preservar es la diversidad de opciones, es decir, entonces experimentemos potenciales soluciones o potenciales mecanismos adaptativos. Y el género es una de las categorías que probablemente sea más liberadora en el momento de pensar la diversidad. ¿Por qué? Porque el género es una de las categorías humanas más centrales y más antiguas, que más define los roles de las personas y que más ata a las personas a comportamientos o a responsabilidades o a supuestos. Necesitamos liberar esa capacidad que ataron los conceptos de género durante los últimos 20.000 años, si es que uno podría decir que los conceptos de género tienen más o menos la misma edad que la edad de las principales culturas de la humanidad. ¿Y por qué se puede? Porque es que el género se construyó como categoría estricta
por ser adaptativo, porque convenía a las necesidades de las sociedades planetarias. Era importante ser mujer y ser hombre de cierta manera en el desierto del Sahara o en las selvas del Congo o en el sureste asiático o en Siberia o en la Antártida para poder sobrevivir como colectivo. Por eso hay tantas formas de ser mujer o tantas formas de ser hombre. Pero ahora que ya no estamos atados a la reproducción como el objetivo principal de la supervivencia humana, somos 7.000 y pico de millones de seres humanos, vamos para 9.000, para 12.000, si no pasa nada raro, ya no necesitamos reproducirnos, ya el orden social ya no depende de saber quién es hombre y quién es mujer para juntarlos y que tengan bebés. Eso es muy reciente, eso es algo que sucede desde de los años 50 para acá o incluso más recientemente, ¿cierto? Se habla de la generación del baby boom, de ese tipo de cosas, pero y todavía no estamos de acuerdo en que eso sea cierto. La mayoría de las personas todavía piensan que es importante la diferencia entre hombre y mujer, porque si no, ¿cómo vamos a tener bebés? Y yo recibo todo el tiempo esos argumentos en las discusiones de las redes sociales. Sí, pero doctora, con todo respeto, si usted no sabe con quién va a tener relaciones sexuales y con quién va a tener bebés, es que el objetivo de las relaciones sexuales no es tener bebés, es fortalecer la comunicación de la comunidad, es generar nexos y lazos en los colectivos. El que quiera tener bebés, pues puede tener bebés de la manera biológica tradicional, que ya poca gente, digamos, lo está haciendo, afortunadamente, y los pocos que lo hacen cada vez con más responsabilidad y con más cuidado, para que crezcan bien, sanitos y felices, o adoptan, que es uno de los rasgos más importantes que tiene la generosidad humana y la capacidad humana, lamentablemente muy restringido por las normas y las leyes, y algo que por ejemplo implica que las parejas homosexuales no podían adoptar hasta hace muy poco, porque sospechábamos de sus intenciones. Es que la adopción es un mecanismo para cuidar y jugar un papel importante, digamos, en la sociedad, en la educación y en la generación de bienestar. Entonces, pues eso es completamente independiente del sexo y de las prácticas sexuales de las personas. Eso todavía no está en absoluto firme en la sociedad y me imagino que muchos de ustedes tendrán dudas al respecto por las caras que me están haciendo. Entonces, creo que es un tema interesante para seguir debatiendo. Pero otra pregunta que hacen, bueno, pero si yo no sé si usted es hombre o si usted es mujer, ¿yo cómo hago para comunicarme con usted? ¿Yo cómo le hago, mejor dicho? Usted sabe, ¿no? Le digo, pero a ver, ¿usted quiere juzgarme, quiere relacionarse conmigo por mi anatomía? Evidentemente no, porque usted ve mi rostro, ve mis brazos, ve mi conformación, mi cuerpo. Lo que no ve son mis genitales. Entonces, cuando me pregunta, cuando me dice, pero es que yo no sé a qué tenerme, es que no sé cómo son sus genitales. Digo, pero es bien complicado, bien simplista que las personas nos relacionemos veterinariamente, solamente por la forma de sus genitales. Digo, pues en ese caso lo mejor sería andar en pelotos por la calle y como los perritos nos vamos oliendo a ver si nos suena o no nos suena, que usted es amigo o es del barrio o no es chévere, y ya. Pero resulta que no, que los humanos nos relacionamos entre nosotros, se supone que por muchas otras cosas. Entonces, ¿qué tal que yo me enamore de usted? Chévere. Pero yo no sé si usted, pero a ver, ¿se enamora o se encapricha por un ratico o por una noche o por, a ver, hablemos consistentemente. Ese dibujito de Frankenstein, perdón, lo ponemos abajo corresponde a una celebración que tenemos que hacer este año, que son los 200 años de esta novela, de este escrito. Ojalá que lo lean, si no lo han leído ya, el original de Mary Shelley, porque Mary Shelley lo que hace es contar la historia de la criatura que armó el doctor Frankenstein, en un momento muy interesante de la historia y tal vez parecido a este, que era el principio de la era industrial. ¿Cómo está armado Frankenstein? La criatura, no tiene nombre, de pedazos de otros seres humanos. Está armado de piernas, brazos, no sabemos porque no está escrito en detalle. Lo único que sabemos es que
tiene el cerebro de un convicto, de un condenado que fue ahorcado, y luego le insufla con electricidad la vida. Pero la historia que cuenta la novela de Frankenstein realmente es el resultado de esa integración de pedazos que ahora es posible gracias a la revolución industrial y gracias a la modernidad, realmente a la posibilidad de desarmar todas las cosas, de analizar las cosas y luego rearmarlas para ver qué resulta. Es una crítica a la ciencia, es una crítica al conocimiento, una crítica a la forma de conocer las cosas que dice echando a perder se aprende, rompiendo las cosas, uno aprende cómo funcionan, porque es falso, uno aprende un poquito, pero cuando las arma se nota que salen criaturas llenas de propiedades inesperadas y que hacen preguntas distintas, que nos contrastan. Entonces, ¿qué sucede con la cultura contemporánea? ¿Qué sucede con los momentos de crisis en la humanidad? Pues que se liberan una cantidad de cuestionamientos, se liberan conceptos, se liberan piezas lingüísticas, todo entra en un espacio de reconexión que es el que hoy en día están facilitando las redes sociales, las nuevas tecnologías y las nuevas formas culturales. La posibilidad de estar en contacto con pedazos del mundo con los que nunca estuvimos en contacto en la historia. Ustedes pueden hoy, y seguramente lo hacen, estar dialogando con una persona indígena del Himalaya. Pueden estar intercambiando escritos, textos con un ejecutivo de una gran multinacional que de noche se esconde para escribir y desarrollar su verdadera pasión, que es la poesía. En fin, el mundo nos está permitiendo reorganizar todas las piezas y en este caso las piezas también somos nosotros. Entonces, ¿qué nos va a pasar a nosotros en ese proceso de ruptura y de reorganización al que estamos sometidos por nuestra propia voluntad además? Hay toda una serie de líneas de investigación al respecto. Yo no soy experta en teoría cultural, pero he aprendido a partir de muchas de las investigaciones en estos temas. La revista Nómadas me encanta, es un espacio absolutamente increíble de reflexión acerca de la evolución de los lenguajes, de los comportamientos y la relación de la comunicación con los otros aspectos de la vida cotidiana, y por eso en biología me parece interesante. Pero en biología también hay ese cuestionamiento, las mismas preguntas que ustedes se hacen respecto a la construcción de los lenguajes, respecto a las narrativas, respecto al referenciamiento lingüístico de las cosas. Todo eso se lo hace uno a las especies, se lo hace uno a los paisajes. El análisis semiótico se practica de la misma manera en un texto que en una fotografía de un paisaje, que en una imagen de satélite, y finalmente tratamos de entender es cómo está configurado el mundo y qué clase de texto es lo que llamamos naturaleza, y cómo estamos reescribiendo constantemente esa naturaleza a través de las modificaciones que representan talar un bosque y poner un cultivo, o construir una ciudad encima de una sabana, o desviar un río, que son modificaciones textuales de la existencia y de los ecosistemas. Entonces nosotros hacemos eso, tratar de entender si en la evolución ecológica de un territorio el cambio le hace perder el sentido, lo hace ininteligible. Si destruir la selva amazónica pone en peligro el planeta en la medida en que las implicaciones ecológicas hacen que el mundo ya no funcione, ya no se entienda. Y eso y también existe el término de ecología de texto y ese tipo de cosas. En neurociencias existe lo mismo, y sobre todo la posibilidad de conectar ambas perspectivas. ¿Cómo nuestros cerebros construyen categorías a partir de qué? Piensen que ustedes nacen en un contexto particular ecológico, que puede ser un barrio en Chapinero, que puede ser en el pueblito de Tausa, que puede ser en el Caribe o en la mitad de una isla, digamos no desierta, porque eso ya no hay, pero que nacen en cualquier parte. Y ustedes crecen sus primeros años y su cerebro absorbe las señales
del sitio donde crecen y además los comportamientos de su grupo social en el que representa su contexto. Después comienzan a moverse por fuera, pero ya su cerebro creó una serie de conexiones especiales con esa manera de ser ecosistema. Ya su cerebro creó una serie de condiciones y de conexiones especiales con sus otros allegados importantes y genera una representación de las cosas que genera identidad. Y luego con el tiempo, a medida que ustedes amplían el ámbito de operación, se va cuestionando y va comparando y va contrastando y decir, no todo es como en mi barrio, sino que hay otros barrios. No todo el mundo es como yo, sino que hay otras personas. No todo el mundo es como Colombia, sino hay otros países. Pero si uno no hace ese ejercicio de moverse y de salir de la zona de confort, ese contraste y esa comparación no sucede. Y puede ser que con el tiempo ya no seamos capaces ni siquiera de generar las categorías o de entender las categorías que cuestionan la unidad del mundo o que cuestionan mi manera de entenderlo. Entonces, por eso, hombre, mujer, resultan categorías tan difíciles, tan duras de cuestionar, porque es que nos las dan desde antes de nacer. En un libro que no tengo aquí citado que se llama Denial, hablando de la incapacidad de la sociedad contemporánea de reconocer la diversidad de género y la diversidad sexual, dice que lo que pasa es que desde el vientre le insuflamos a la personita que viene ya una carga de género en particular. ¿Cuál es la primera pregunta que le hace uno a una pareja que está embarazada? ¿Ya saben si es niño o niña? Dicen, no, a mí no me importa, nosotros no sabemos, pero vamos a esperar. No, es niña genéticamente, es niña, pero desde que es niña ya le pusieron su programa, su guión, aquí está. Entonces, para que sea una bonita niña, una buena niña, esto es lo que hay que hacer. Y un niño, entonces desde el principio, el cuartico del niño se llena de carritos o se llena de juguetes especiales y el cuartico de la niña se llena de otras cosas. Por supuesto, eso es una simplificación muy, muy genérica, no sucede ni en todas partes, ni en todas las familias, ni en todos los países, pero lo que quiero decir es que hay una programación cultural que es tremendamente sólida y que hace muy complicado que una persona, cuando comienza a hablar, pueda romper o pueda cuestionar con libertad y autonomía eso en su desarrollo. Diríamos que es lo que nos pasa a muchas personas transgénero, que crecemos con una programación, no es que estemos en el cuerpo equivocado, bueno, algunas personas lo manifiestan así, sino que la programación que tenemos después de un tiempo no es satisfactoria, no nos sentimos representados por esa construcción lingüística, por esa representación del cuerpo, por esa estética y por supuesto cada vez menos por los roles a los que estamos determinados. Entonces se supone que todos los colombianos son buenos bailarines, ¿no? Se supone, y viaje uno por fuera y no sea un buen bailarín. Colombia queda mal, no es uno, sino es Colombia. Entonces es eso, este niño creció como niño y se empezó a vestir de niña, pues es una traición al género, o viceversa. Porque está tan imbuido, insisto, en la construcción de la cultura, de la normalidad, que cuestionarlo pareciera que no tiene ningún sentido, que es un ejercicio, digamos, no solo de irrespeto, es inadecuado, sino que pone en peligro la sociedad. Entonces, cuando ustedes ven, el siguiente creo que hay unas diapositivas más adelante, bueno, que dicen que no podemos cuestionar nunca la identidad de género, que es inapropiado o es ilegítimo, que hay que defender las cosas naturales, uno entiende por qué, porque hay, digamos, ese temor y ese cuestionamiento a unas categorías tan básicas y tan esenciales. Después hablaré de la ideología de género un poquito. Siguiente. Perdón el inglés, pero pongo la cita en original y digamos un reconocimiento todavía en escritos de las escuelas de género
diciendo que la relación entre sexo y naturaleza sigue siendo muy compleja, a pesar de que ya incluso desde el punto de vista social se ha demostrado que ese ejercicio de naturalizar el género es tremendamente opresivo, nos hace tremendamente infelices. Esa sería una buena razón para dudar de que lo que estamos haciendo funciona, porque las personas sufrimos por tratar de encajar, por tratar de ser buenas niñas o por tratar de ser buenos niños. Y de hecho, yo creo que la mayoría de nosotras y de nosotros tenemos frustraciones o historias de desencuentro con nosotros mismos por eso mismo, porque no damos la talla, no somos suficientemente lo que tendríamos que ser. Y además, como es una categoría natural, entonces si no soy suficientemente hombre, si no soy suficientemente mujer, entonces pues soy muy malo, soy una, bueno, y se lo dicen a uno, usted es una aberración, sin cariño, ¿no? Eso sí se lo van soltando, usted es antinatural. Pero resulta que esas relaciones no son tan claras, esa naturalización del sexo y del género no es tan clara, ni lo ha sido siempre, ni en la historia, ni en todos los pueblos del mundo. Y hay una plasticidad muy grande en la construcción de género en muchos grupos sociales. Y si nosotros mismos tenemos la capacidad de flexibilizarlo y no se acaba la sociedad, es porque hay un espacio importante de operación alrededor del sistema de género, de masculinidades y feminidades. Y eso es lo que dice la teoría queer. Ustedes deben estudiar aquí, yo creo, bastante teoría queer. Y digamos que lo más importante es cuestionar la solidez con la que se construyen las categorías y el proceso metodológico con el que se piensan las cosas. Entonces, nace sobre todo de esa noción de definición de qué es ser mujer y qué es ser hombre. Entonces, si uno pone en duda ligeramente esa agenda, así como sospecha de esas categorías, pues está haciendo un ejercicio queer. Y lo que estamos viendo hoy en día es que esa noción de sospecha de la solidez de las categorías se extiende a todas las cosas del mundo. Nada es tan sólido como la modernidad trató de decirlo, sin que ello signifique que vamos a destruir el conocimiento o a destruir todas las categorías con las que hemos hecho el mundo, que sería el otro extremo y por el cual hay esos conflictos tan grandes entre posmodernidad y modernidad. Yo soy bióloga, insisto, hasta ahí llego, pero lo cierto es que cuando yo pienso en cosas tan sencillas como definir qué es un pez, qué es una especie biológica, y encuentro que históricamente hablando durante 6 siglos llegamos a tratar de consolidar esa idea de pez, y veo que esa idea de pez no es satisfactoria, no es suficiente para entender el mundo, y que al contrario, entre más pienso el pez y más le añado características para definir esto es un pez, es un pez, es un pez, lo aíslo y dejo de entender sus relaciones con el resto del universo. Y entonces el pez se vuelve un pez tan absolutamente imposible e inexistente que yo no entiendo el mundo. Y creemos que eso le está pasando a la ecología, que le está pasando a las ciencias en general. Y a las ciencias que llaman exactas, porque es que no son exactas. Porque hay un espacio para dudar de la solidez de las categorías con que se piensa. Y de hecho las ciencias clásicas siempre invitaron a ese ejercicio, a dudar de todas las cosas, con un ánimo constructivo, por supuesto, no con un ánimo de deteriorar el conocimiento, y deberíamos funcionar así. Entonces, cuando la gente dice, no, es que la ciencia ya comprobó que hay hombre y mujer, entonces uno vuelve a la literatura científica y digamos que la comprobó 100%, ningún científico bueno se casaría con una afirmación de ese tipo. Diría, no, hay una gran cantidad de características que permitirían identificar y separar lo que llamaríamos hombre de mujer. Pero también hay muchas otras que hacen dudar de la consistencia de esas categorías. Entonces, ahí hay un espacio importantísimo
para no casarnos con una agenda que pretenda desplumar los objetos de estudio, que les pretenda robar digamos, esa diversidad interna que contienen, que rompe la funcionalidad. Y por eso les recuerdo los sistemas complejos, que decían más importante las relaciones. Si uno va a un objeto, lo va aislando, lo va sellando, lo que hace es destruir la dinámica del sistema. Siguiente. Bueno, puse las dos fotos de los pueblos Cofán y de los pueblos Embera, porque tiene mucho que ver con algo histórico y con el que seguramente también se han enfrentado, y es la definición de qué es un indígena. Desde la época de la colonia, definir si tenían alma o no tenían alma, si eran humanos, qué clase de humanos eran. Luego con comunidades negras, lo mismo, si eran suficientemente humanos o no, y miren, hasta 1850 eran humanos de segunda categoría porque no eran humanos. Entonces nuestra refinación de la categoría de lo humano afortunadamente ha avanzado en reconocer y ampliar las condiciones de lo humano, no en reducirlas. Y ese movimiento yo creo que es el que hay que reclamar para los estudios no solo de género, sino de toda la ciencia. Bueno, y ya voy a dejar que intervenga, para que conversemos un poquito más. Desde el punto de vista de la moral, vuelvo a esa noción entonces que vincula lo natural con lo bueno y lo que no es natural con lo malo, que es realmente muy perjudicial en el lenguaje cotidiano, y la usamos sin darnos cuenta. A mí me gustan las fibras naturales, a mí me gusta la comida más natural, a mí me gusta el maquillaje natural, a mí me gustan los comportamientos más naturales, la naturalización de las cosas, pero ¿por qué eso es bueno? ¿Y por qué lo contrario, que sería la modificación, la transformación, la creación? En ese sentido, lo peor, moralmente hablando, es el arte. Definitivamente el arte es inaceptable porque no hay nada natural en el arte, no hay nada natural en un proceso creativo, ni en hacer ciencia. Y por supuesto no hay nada natural en construir edificios, ni en vestirse. ¿Hay algo de natural en hablar? Bueno, sí, pero los idiomas son naturales. Entonces empieza uno a tener esos problemas de juzgar las cosas buenas y las malas a propósito de si son o no naturales. Entonces la palabra se vuelve un poco compleja. La conservación de la naturaleza, ¿qué es? ¿Tiene gente o no tiene gente? ¿Se puede conservar el ecosistema en una caja negra, en un parque natural, lejos de toda la influencia humana porque somos malos? Hay gente que piensa que sí, que los seres humanos somos por naturaleza malos, somos los malos de la creación, y entonces que deberíamos ir saliendo, digamos, del sistema. Eso es éticamente muy interesante y hay gente muy consistente con esa perspectiva del retirarse del mundo. Hay extremos. Para Caldas y para Humboldt los temas eran centrales. Si los leen, van a encontrar siempre una reflexión sobre la moral de la naturaleza o de las especies y el comportamiento de la gente. Y Rousseau con el buen salvaje, en fin. Entonces, pero bajo ese contexto sabemos que todos nosotros aquí somos malos, muy malos. Yo trabajo en biodiversidad, entonces esa noción de lo bueno y de lo malo se transfiere inmediatamente a todas las transformaciones de la naturaleza. Y por eso estamos en este debate tan álgido en estos días acerca de la minería, acerca de la industria, acerca de las vías, acerca del crecimiento urbano, porque transformar la naturaleza es malo, per se, y transformarla mucho es muy malo, pero es que ya lo venimos haciendo hace 20.000 años. Entonces, ¿cómo entendemos la acción humana en el mundo? Pues hay que juzgarla de otras maneras, hay que juzgar qué es lo que le está pasando al mundo en estos momentos y tratar de entender esas transformaciones de otra manera. Siguiente. Y eso nos lleva rápidamente a niveles de transformación mucho más drásticos que están comenzando a suceder, y son todos los temas de las nuevas tecnologías. Cuando los seres humanos empezamos a utilizar prótesis de cualquier tipo, prótesis en un principio para reparar
reparar daños funcionales, una pierna perdida, un brazo. Luego pasamos a prótesis no solamente reparativas, sino que mejoran la cualidad sensible del órgano perdido. Entonces tenemos implantes cocleares que nos permiten oír mejor de lo que nunca oímos. No más los anteojos, nos permiten a muchos ver más de lo que nunca hubiéramos visto. Y así sucesivamente. Y por supuesto, prótesis extra anatómicas como el teléfono celular y como el ordenador, sin el cual no sobreviviríamos. Es decir, nos están configurando un nuevo cuerpo, que nos configuran nuevas relaciones, que configuran un nuevo ecosistema, que configuran un nuevo planeta. Entonces, el problema de la discusión de lo natural aquí es bien complejo. ¿A dónde nos lleva? A nuevas prácticas sociales, por supuesto. Si yo tengo, casi que todos ya hoy en día tenemos algunas cualidades de superhéroe. Por ejemplo, de aquí todos están vacunados contra una serie de enfermedades. Eso ya nos hace a todos superhéroes, porque nos podemos exponer al sarampión y no nos hace nada, no nos pasa nada. Nos podemos exponer a una gran cantidad de enfermedades y con terapias y con prácticas y no nos pasa nada. Eso en el siglo XX era letal, antes, hace 100 años era letal. Tenemos una cantidad de nuevos, digamos, de nuevos personajes con los que nos relacionamos a partir de un añadido de una prótesis social que son las mascotas. Tenemos perros y gatos, o peces, o canarios, o tortugas, ojalá legalmente, que son parte de nuestra familia y las defendemos como parte de nuestra familia. Son prótesis familiares, prótesis afectivas. Suena muy feo, ¿no? Entonces, hola, mi prótesis afectiva, eso, gatico. Pero luego pasamos al nivel de las mascotas virtuales y de el amigo imaginario. A uno le dicen que tiene que respetar al amigo imaginario de los niños y que eso se supera. Pero los amigos imaginarios de Facebook son chéverísimos. Es decir, yo tengo 7.800 amigos en Facebook. Y a veces escriben y dicen, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Bien. Pues no son amigos, eso no es nada. No, sí es algo. Es porque es algo que tiene voluntad y que escribe y que se relaciona y que crea unas señalitas así. Claro, nadie puede tener 7.800 amigos del alma, así como para morir por ellos. Pero uno sí puede tener 7.000, una comunidad de 10.000, de 20.000 personas que genera una red de intercambios de algún tipo. Eso no existía hace 20 años. Las redes gigantes que existían en el pasado eran las redes religiosas, eran las creencias, las creencias que se movían pero de boca en boca y que fueron las primeras comunidades virtuales planetarias. Yo sé que hay en tal otro país comunidades cristianas que funcionan y si me tengo que exilar y viajar, inmediatamente voy a llegar allá y sé que son mis amigos y me van a proteger aun cuando nunca haya hablado con ellos. Entonces tampoco es tan extraño en la historia de la cultura. Siguiente. Así. Entonces, tenemos una discusión también acerca de la relación nuestra con los otros seres vivos y de cómo los constituimos o reconocemos como parte de nuestro universo de sentido, de nuestras familias. Sigamos. Y pues obviamente toda clase de comportamientos asociados para defender esos nuevos espacios, ¿cierto? Para defender el derecho a convivir con las mascotas, el buen trato hacia los animales no humanos. Tenemos redes de animalistas, redes de gente que se preocupa porque los perritos que otros botaron por el huracán por escaparse no murieran en las calles. Tenemos gestos de solidaridad y emocionalidad con ellos. Defendemos al hipopótamo que se sacrificó hace unos años cerca de la hacienda Nápoles porque se había escapado y generamos un problema grandísimo porque los hipopótamos no son de aquí.
están causando daños, pero entonces hay que defender los hipopótamos, pero ya son 60, tarde o temprano van a comerse una persona y entonces ya no nos vamos a ver si son tan chéveres. Pero hay esos conflictos y todos los temas urbanos de huertas familiares, de huertas caseras, de trabajo, de poner plantas en los tejados, de cuidar la vida de otra manera. Y voy a eso porque, creo que ya termino, en la definición de quiénes somos y con quién vivimos y con quién interactuamos, estamos configurando realmente un nuevo espacio de sentido de roles y de capacidades, en lo cual el género pues cambia completamente de sentido. Aquí en todos estos elementos que he mencionado de asistencia prostética y modificaciones corporales, de convivencia con otras especies animales o vegetales, o de creación de redes virtuales y digitales, ¿para qué importa ser hombre o ser mujer? Salvo que nosotros mismos optemos por autoidentificarnos con alguna característica de lo femenino o de lo masculino, no tiene mayor sentido. Entonces yo estoy segura que todos tenemos amigos y amigas virtuales con las que no hemos tenido trato físico, porque están en otro país, porque están en otra parte, y no sabemos si realmente son hombres o mujeres. A veces no me lo han dicho o a veces me han dicho directamente lo que no son. Yo no puedo saberlo. Y no es un fraude, es simplemente que no es relevante. Y con el tiempo debería revelarse que no es relevante. Claro, ¿qué pasa si yo me enamoro de una persona que no conozco físicamente y cuando me la encuentro físicamente no es la persona que yo esperaba? Y no es sexualmente hablando o no es porque es calvo. Y eso hay películas y una cantidad de historias. Pero el problema no es si tenía genitales adecuados o no, sino es un problema de imaginación de cuerpo. Hay un problema estético, hay un problema. ¿Y qué pasa si tiene un piercing en? Uy, no quiero ni decir, no, yo no me hago. Y nunca me contaste que tenía, pero ¿por qué iba a ser importante? Y en nuestras relaciones cotidianas cada vez eso es más evidente. ¿Qué es lo importante y qué no es lo importante en nuestra relación? Y cómo me dirijo al cuerpo del otro, cómo me relaciono con el cuerpo del otro. Digo, no, es que lo único que me interesa de ti realmente, y como decía en el video, son tus tetas. Pues listo, es una relación honesta, clara, pero pues tiene unos pocos segundos de vida, o unos pocos segundos cada semana o cada mes, pero realmente construir una relación significativa sobre eso pues no suena como algo muy llamativo. Cyborgs, nuevos universos, nuevas prácticas, todo está configurando un mundo en el cual creo sinceramente que la definición de género, que por lo menos hasta el momento ha circulado, va a ser prácticamente inútil. Es prácticamente inútil hoy en día saber si somos hombres o mujeres, y viene siendo más bien útil como artefacto comunicativo y de creatividad y de innovación, porque yo me quiero manifestar con ciertos atributos de la feminidad de 1950, porque eso es lo que me gusta, así me siento, y a mí me gusta ser como era Brigitte Bardot en las películas de Brigitte Bardot, y pues tiene un tribilín, bueno, pero ¿y le resta a su humanidad o le suma a su capacidad de creatividad? Todos somos obras de arte, todos somos objeto de creación permanente y somos objeto de búsqueda permanente. Y eso es lo chévere de pensar un mundo donde el género no está vinculado con el sexo. Y no solamente no está vinculado, sino que lo cambia sustancialmente. Porque si podemos cambiar nuestro cuerpo, si podemos devenir cyborgs con el tiempo, indudablemente nuestras posibilidades de relacionamiento en el mundo son infinitas. Y eso nos asusta mucho. Cada quien verá por qué camino sigue. Y a eso iba con esta última vez, ya me la sabía. Entonces sí dije lo que tenía que decir. Y en biología eso también tiene unas implicaciones tremendas,
unas implicaciones acerca de cómo entendemos los ecosistemas, de cómo entendemos las relaciones entre los seres vivos y de cómo vamos a plantear ese futuro ecológico y ambiental del planeta en un mundo que está fuertemente afectado por el cambio climático, pero que también tiene un universo de posibilidades y de innovación muy grande. Y les dejo esa lectura. Muchas gracias. Vamos a tener un espacio, las chicas y Pati van a hacerle unas 2 preguntas a Brigitte, posteriormente el semillero Porno Amores también tendrá su oportunidad y mientras tanto vamos a, si están interesados o interesadas en hacer preguntas, vamos a pasarles unos papelitos y después los recogeremos para que conteste Brigitte, ¿vale? ¿Quieres una botella? Toda suya. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Mónica Pinzón, estamos representando Porno Amores. Porno Amores está haciendo un proyecto de comunicación, sexualidad y moda. Entonces es entender cómo podemos relatarnos a partir de la moda. La moda es un arte que transforma cuerpos y es de esta manera como entendemos una neutralidad de género, si existe o no a través de la moda. Ese es nuestro proyecto. Entonces a los estudiantes los invitamos que participen y bienvenidos. Entonces yo te quería hacer 2 preguntas. Primero, hablando todo sobre los patrones culturales que se le ha dado a los niños y a las niñas, ¿qué métodos implementarías para la crianza y educación de los hijos, hijas de las nuevas generaciones para no repetir estos patrones, teniendo en cuenta que se quiere educar de una forma incluyente y a la vez con principios humanos? Gracias por la pregunta y por traer el tema de la ideología de género aquí, que no hice referencia cuando estaba hablando y había anunciado que lo iba a hacer. ¿Recuerdan ustedes que el proyecto de protección a la enseñanza sexual en las escuelas públicas en Colombia hace más o menos un año fue parte de lo que desencadenó la caída, el rechazo al plebiscito por la paz? Digamos, hubo una fuerte asociación de ciertos sectores de la sociedad a las ideas de que la educación que se pretendía llevar a los colegios públicos estaba programada para destruir la familia, para destruir los valores de la familia, y con base en la idea de que iba a legitimar y a promover el homosexualismo desde la escuela, que le íbamos a enseñar a los niños a volverse maricas, perdón la palabra, pero es que eso así circuló. Tal fue la presión que el gobierno tuvo que retirar el proyecto y se cayó la ministra de Educación. Es decir, no fue cualquier
cosa. El proyecto en sí, para los que lo leyeron, ojalá que lo hayan leído, lo único que decía era que había que respetar los derechos de los niños y de las niñas en la escuela a expresar ni siquiera su sexualidad, sino a expresar su sensibilidad como quisieran. Y que no se podía ejercer nunca la violencia, el matoneo, ni la discriminación por que un niño se manifestara diferente a los demás, y eso incluía digamos los rasgos étnicos, las diferencias anatómicas. Era un proyecto antidiscriminatorio que de cierta manera se volteó en la interpretación propagandística de la oposición al proceso de paz y al gobierno. Sin embargo, sí creo que necesitamos un proyecto, no solamente ese, sino un proyecto en el cual, desde que tenemos uso de razón y en todos los ámbitos de la discusión pública, se plantee la posibilidad de ser, como dicen, la posibilidad de experimentar con nosotros mismos como un acto lícito de creatividad y de definición de nuestra identidad. Y si eso lo podemos hacer desde la escuela, eso sería absolutamente liberador, en el sentido de que los niños, las niñas no tendrían que crecer apegadas a ningún guión. Eso no implica una enseñanza que cuestione la masculinidad o la feminidad, sino simplemente liberar la sensibilidad y crecer alrededor de un proyecto que fomente la autonomía de las personas. Eso estamos a años de lograrlo. Sin embargo, creo yo que las prácticas comunicativas sí están haciendo el trabajo y la sociedad civil lo está haciendo. Y sobre todo en un momento particular de la historia o de las generaciones que son las generaciones que están cumpliendo 12, 15, 18 años, en gran parte ustedes, que tuvieron la oportunidad de ver y cuestionar abiertamente la construcción de identidad. ¿Quién dice cómo debo ser yo? Pues es que cuando yo crecí, a mí me vestían mis papás, y si yo no me vestía como ellos me decían, pues no me sacaban a la calle. Ah, no, entonces no sale. Entonces, si yo me ponía un pantalón rosado, me decían, no, pues así no lo saco, ¿no? Espero que ya no les digan eso a ustedes. O a la niña que les dijeran, no, pero mija, píntese un poquito, arréglese, como si uno viviese en desarreglo. Para salir hay que arreglarse, póngase unos zapaticos, vamos a visitar a la tía, peínese. Ese tipo de expresiones eran la pedagogía de la cotidianidad, y además llena de amor, de buenas intenciones. Y por supuesto en el colegio la disciplina del cuerpo se vuelve ya terrorífica, o se volvió. Si hay gente que estudia aquí, digamos, disciplinas del cuerpo en la educación colombiana, encontrará las sutilezas y las cosas menos sutiles de, por ejemplo, los colegios religiosos. No todos, en absoluto pretendo una generalización, sino por qué educar en colegios de mujeres y en colegios de hombres. ¿Qué efectos tiene eso sobre la identidad y sobre el crecimiento como una persona sexuada y de género? Yo creo que ahí hay cosas que tienen que ser cuestionadas a fondo, que lo han sido por la psicología, y que deben dar el espacio para que todo el mundo escoja, digamos, y siga con libertad definiendo cómo quiere construir el género. Pero para un Estado laico, para un Estado moderno, la educación pública debería perseguir siempre la construcción de la autonomía de las personas. Bueno, hablando de la autonomía, entendemos que también a partir de lo que consumimos, aquí voy con la cuestión de la moda. Entonces, considerando que el cuerpo es una escultura que se puede moldear, ¿qué significaría la moda dentro de ese cuerpo? La moda es un artefacto comunicativo, un dispositivo comunicativo y creativo fundamental. Es un mecanismo gozoso de innovación, de experimentación, además totalmente inofensivo. Es decir, todo es positivo respecto a la moda, porque puede ser extraño, puede ser criticable, puede ser motivo de debate, pero es absolutamente constructivo. La moda además
nos permite entender la evolución de los sistemas. A mí me encanta trabajar las oleadas de estilos como evolución cultural, mecanismos de experimentación colectiva de cosas. Y la moda detona muchas cosas, ¿cierto? Entonces detona conversaciones, detona ejercicios para compartir ciertas cosas, nuevos relacionamientos. Ah, a ti te gusta, no te, uy, yo no pensé que a ti. Y por supuesto que es un acto artístico por encima de cualquier cosa. Yo hubiera sido diseñadora de modas de no ser bióloga. No tengo mucho talento, pero… Buenas tardes, mi nombre es Lauri Milena. Yo también hago parte del semillero de Porno Amores. Entonces, la pregunta que quisiera hacer es de la transformación de resignificación de los cuerpos. ¿Qué se puede esperar a futuro? Sé que ya has hablado bastante del tema, pero no me queda de pronto claro o no sé yo cómo lo podría ver si dentro de la neutralidad de género, o sea, si en a futuro se puede hablar de una neutralidad de género o más de una diversificación. Es decir, que si a futuro yo puedo ver que hay una cantidad de personas que digamos que no se pueden identificar o que son de la misma pertinencia de género, o si a futuro va a haber una mayor cantidad de personas que tengan diversidad de género. ¿Cómo podríamos ver eso a futuro? Chévere. Yo creo que la diversidad de género es una expresión importantísima de la diversidad cultural, porque además tiene referentes históricos, tiene miles de años de representaciones, de posibilidades. ¿Qué significó, qué significa ser una mujer masái? ¿Cómo es el cuerpo de la mujer masái? ¿Qué derechos tiene? ¿Cómo se movió? ¿Cómo cambió a través del tiempo? Si han leído la novela de Virginia Woolf, Orlando, o la película que hicieron recientemente, para entender ese movimiento histórico y los cambios de las categorías de género y cómo eso nos enriqueció como personas. Sería una lástima perder el género como un referente de la diversidad. Lo que hay que cambiar es la política del género, es hacer que las categorías de género no signifiquen discriminación o no signifiquen acceso al poder o no signifiquen privilegios de manera espontánea. Entonces, por el hecho de ser hombre, eso no significa que va a ganar más sueldo, no significa que va a tener más personas en sus equipos o que va a tener más confianza. No. Si usted va a ser un hombre 18X más tal cosa, haga lo que quiera, exprésese como quiera y cambie si le interesa. Además, yo no me caracterizo por la estabilidad de género, además tampoco. La idea de trans es esa, la de movimiento a través de las categorías de género, porque es explorativo. Entonces es más un ejercicio de cuestionar el poder asociado con la definición de género. Hay gente que dice no, eliminemos el género. Va a ser muy difícil, lo que hay es que resignificarlo, creo yo, pero si hay que eliminarlo y digamos sucede, pues es también porque no era tan importante. Okay, vale. Gracias. Bueno, esta es una pregunta, bueno, son varias, son dos, por parte de Hipatia, con el movimiento, bueno, de Hipatia, y ya que ahorita estamos hablando que políticamente el género se convierte en unos estatutos para nosotros, queríamos preguntarte cómo se puede construir jóvenes con criterios en el tema de género, tomando el género en una posición positiva. ¿Cómo podríamos construir esos jóvenes? Yo creo que habría dos cosas, tal vez me arriesgo a decir. Hay promover un movimiento, digamos, hacia adentro, de preguntarnos respecto a nuestro cuerpo, respecto a nuestra forma de operar en el mundo, si estamos contentas o no, ¿qué otras cosas estaríamos interesadas en explorar y en experimentar? De una manera así, muy apasionada.
Hay muchos niños que se aproximan a mí y me preguntan que por qué tengo las uñas pintadas, niños varones. Y yo les digo, no, porque me gusta, porque es bonito, porque es de colores, porque… Pero es que tú eres, no sé, eres mamá, eres… Digo, pero ¿cuál es la relación? Dice, o sea que yo me puedo pintar las uñas. Cuando los niños preguntan eso, ya los papás se lo han llevado rapidito. Pero no todos. Hay papás le miran y dicen, no, pues sí, y se pintan las uñas, y se miran, qué pendejada, y ya. Al otro día ya decían, otros dicen, no, qué interesante, ¿no? Y no sabe uno qué puede pasar, pero entonces ese movimiento hacia adentro. Y un movimiento hacia afuera que tiene que ver con la solidaridad de género, digamos, de hacer que todo el mundo pueda tener esa experiencia positiva y se sienta cómodo o cómoda con su manifestación de género. Hace poco un movimiento, yo creo que ha pasado en muchas escuelas, pero muchachos que solidariamente con las niñas del colegio van todos vestidos de falda porque a las niñas no las dejaron participar en cierta actividad porque no era apropiado para ellas. Entonces los muchachos dijeron, no, pero si son nuestras compañeras, estamos absolutamente vinculados con ellas, las conocemos, ¿cómo no van a participar? No, porque es que son niñas. Pues no, entonces todas somos niñas. Y así sucesivamente, ampliando los círculos de solidaridad. Tú hablas como de solidaridad y como crear que nuestro género no esté mal visto, que todos tengamos la posibilidad de cambiar. Eso está directamente relacionado con la biodiversidad, ¿no? Y ahí viene nuestra segunda pregunta, que es ¿qué reacción tiene la biodiversidad a las transiciones que plantean las nuevas construcciones del sujeto? Eso para Colombia es una pregunta así del tamaño de la bomba atómica, porque como somos el país de la mega biodiversidad, la capacidad de otorgarle sentido a esa diversidad es un reto gigantesco para entendernos nosotros mismos. Cuando habitamos en un territorio que es tan absolutamente rico, biológicamente hablando, y no lo procesamos, definitivamente estamos en cierta manera discriminando, pero sobre todo estamos anulando una posibilidad de ser en biodiversidad gigantesca, de construirme como un habitante y una parte de un sistema biológico. Por eso la diversidad cultural en Colombia es tan grande. Por eso tenemos pueblos indígenas tan distintos como los pueblos de la Guajira, de la Sierra, de la selva amazónica, con lenguajes distintos, con estéticas distintas, con interpretaciones distintas de lo que llamamos la naturaleza. Entonces, por eso esta imagen de atrás de una mitad mujer y mitad serpiente. Recordemos que en todos los mitos fundacionales de las culturas fuimos animales, fuimos gente animal y estuvimos mezclados con calidades animales y con el tiempo la evolución cultural nos separó, pero en algunas culturas la evolución fue para dominar la naturaleza y para dejar ese aspecto de lo animal o lo vegetal por fuera y como algo malo o como algo a controlar, y en otras culturas no, en otras culturas la relación se construyó a partir de darles agencia, de reconocer que los animales son gente, por ejemplo, que las plantas son gente, que los ríos son gente y que tienen derechos. Son gente en el sentido de que compartimos el mundo con ellos de igual a igual. Entonces, muchos pueblos indígenas por eso conversan con los animales de verdad. Es decir, pues por supuesto tengo que escuchar lo que me están diciendo estas personas que son distintas. Entonces, cuando pensamos en el género y en nuestros cuerpos y pensamos en la diversidad de los cuerpos de los demás seres vivos, inmediatamente resuena esta noción de solidaridades entre especies también. Sí, claro, pues yo con qué derecho o bajo qué cualidad voy a relacionarme con el loro, con la palma, con el pez. Y eso implica un reposicionamiento importantísimo para todos en el mundo actual, en el mundo contemporáneo. Muchas gracias, Brigitte. Sobre todo, muchas gracias. Brigitte nos dio una entrevista a nosotros, a la universidad, y pues nada, esperamos que estén muy pendientes sobre
el resultado de toda esta conferencia, este conversatorio y bueno, ahora sigue. Recibimos bastante preguntas por parte del público, pero hay algunas que están repetidas y bueno, además el tiempo no nos da para hacerlas todas, entonces con el profesor Jorge Palomino escogimos algunas. Si no sale la de ustedes, no se sientan mal, es que estaba repetida. Desde la lógica de la complejidad, ¿podría darnos luces para comprender y ojalá transformar esas resistencias o terquedades tan ancladas en nuestras formas culturales y que hasta los más jóvenes se reproducen y fortalecen? Sí, es claro de todas maneras que los comportamientos que adquiere un sistema y que son reiterativos configuran los circuitos. Entonces las personas o los componentes de un circuito que están definidos por el circuito, no es que no quieran, es que tampoco pueden cambiar. Y hay un problema en el cual, aunque uno le explique 100 veces a la persona que la cosa es distinta, le van a decir, sí, puede que usted tenga razón, pero yo creo esto. Y uno dice, ay Dios mío, pero ¿cómo va a ser? Y tiene que ver con desde los sistemas más sencillos, la mente es adictiva. El profesor Ginás y muchos neurólogos hoy en día nos demuestran que tan pronto uno ha resuelto algo o cree haber resuelto algo, el cerebro dice, perfecto, ya, y se siente satisfecho y libera endorfinas para sentirse bien. Entonces cuando uno resuelve un problema matemático dice, uy, qué chévere. Entonces al cerebro le cuesta trabajo dudar de su propio conocimiento porque es un sistema adictivo. ¿Por qué? Porque necesita certezas, necesita circuitos robustos para poder existir. Entonces es completamente comprensible los comportamientos, digamos, conservadores y resistentes que tiene una sociedad, y es muy importante que existan. Lo grave es cuando un comportamiento conservador domina el sistema y le impide cambiar, porque entonces al menor reto evolutivo el sistema se rompe, no tiene con qué adaptarse. Entonces por eso los sistemas tienen que combinar circuitos relativamente conservadores, que sean reiterativos y que hagan las mismas cosas de siempre, rutinarios, y circuitos innovadores y un mecanismo de comunicación entre ambos para que funcione la innovación. Gracias. Hay un conjunto de preguntas súper fuertes en relación con la identidad de género, con la maternidad o la paternidad y cómo, digamos, esta diversidad de géneros podría estar vinculada a esas otras formas de ser padres o madres. Y en ese sentido también hay una pregunta en particular sobre el lugar de la homosexualidad en medio de esa diversidad y esa posibilidad de la paternidad o la maternidad. Yo contestaría con la experiencia personal, digamos, siempre cuando nacieron mis hijas, de manera, digamos, muy sorpresiva, normalmente los niños llegan así, ¿no? Sin mucho… la pregunta, por supuesto, es ¿cuál es la forma adecuada de ser consistentes y con mi esposa en una pareja tan particular en términos de género? ¿Cómo íbamos a…? Y pues lo primero, la convicción de que no las vamos a someter a ningún dogma de género, que lo tienen que descubrir solas y tienen que ir a un colegio donde eso no suceda, donde no se repitan esos mensajes. Entonces ya comienza a haber una serie de decisiones muy importantes acerca de sobre todo qué es lo que no hay que hacer y luego dejar que evolucionen solas. Hasta ahora ha funcionado, las dos realmente les preocupa poco el tema de ser mujer o ser hombre, están muy concentradas en sus pasiones por el arte, por la música, por la matemática, y eventualmente sí manifiestan, digamos, como pequeñas crisis, pero es en relación con el resto del mundo, cuando el resto del mundo las agrede, cuando el resto del mundo les pregunta cosas directas de las cuales ellas, pues la única respuesta que tienen, pero es que yo he vivido siempre así, y tienen su apego a la moda que les gusta, y tienen su expresión de cuerpo que les gusta, y tienen la garantía, que tal vez es lo más importante, de que sus elecciones sexuales serán completamente respetadas y serán completamente apreciadas y
y protegidas por nosotros, por nosotras en este caso. También había bastantes preguntas relacionadas. Tú eres una persona mediática que se mueve mucho en las redes sociales, que se mueve mucho en los medios de comunicación. ¿Cómo has sentido el hecho de ser transgénero con relación a esta mediación de los medios? ¿Cómo lo has vivido y cómo crees que debería vivirse? Bueno, hay una cosa muy curiosa, sobre todo asociada con el transgenerismo, y es que dado que las personas transgénero cuestionamos la expresión de género desde adentro y el género se vive afuera, se nota. Es decir, nosotros y nosotras asumimos comportamientos e identidades que requieren ponerse en juego públicamente. Hay transexuales, personas que no tienen ninguna intención de exponerse públicamente a esa condición y que algún día deciden cambiar de sexo, y normalmente no solo cambian de sexo, sino cambian de país y cambian de trabajo y desaparecen en otra parte del mundo siendo hombres o mujeres, y lo que hacen es, digamos, reiterar la polaridad del sistema, a lo cual tienen, pues, por supuesto, toda la legitimidad y todo el derecho. Pero para las personas transgénero y sobre todo las personas tardías, las que luchamos mucho con encontrarnos, no hay más remedio que hacer del proceso un proceso público, un proceso en el cual conversamos acerca de lo que significa ser mujer o ser hombre en la sociedad contemporánea, porque estamos atravesados por esa duda, estamos atravesados por lo que significa mi masculinidad o mi feminidad en el presente, y eso los medios hacen eco, indudablemente, porque además los medios son muy importantes en la construcción de los estereotipos de género o de los roles de género. Los medios nos están dando constantemente instrucciones de cómo acceder al poder a través de la anatomía, cómo acceder al poder a través de los comportamientos de género, como si usted quiere prosperar, sea pasiva, hágale que ahí va, ¿sí? O si usted quiere conseguir plata, entonces haga esto. Y de hecho, muchos comportamientos artísticos, por ejemplo, están construidos sobre también un movimiento de la performatividad del género, de maneras a veces más exitosas que otras, pero esto es muy interesante. En la pornografía hay un cuestionamiento tremendo acerca de la identidad de género y del consumo del cuerpo, ¿cierto? O también del erotismo. Fíjense que muchas actrices o actores porno, perdón por entrar en estas delicadezas, pero modifican su cuerpo cuando tienen 17, 20 años, cuando dicen, no, yo ya vi que aquí lo que hay es plata, y construyen un cuerpo absolutamente erótico y comercial, trabajan durante 10 años en el mercado de la pornografía, se retiran multimillonarias o multimillonarios y luego vuelven como después del despliegue y ya forman una familia y se dedican a cuidar flores en el jardín y a viajar por el mundo y a vivir sabroso. Esto es interesantísimo, porque habla de la identidad de género como un dispositivo que tiene múltiples posibilidades e intenciones, incluso una intención comercial y de consumo, pero que podría ser también completamente erótica, de expandir la experiencia erótica. Entonces eso definitivamente hace que el tema mediático sea inevitable. Hay una última pregunta que quisiéramos que nos hacen, y es, ¿podríamos hablar de los límites de las biotecnologías en términos de reproducción y autoproducción? Pues siempre tenemos que tener un referente ético, indudablemente, al respecto de cualquier modificación propia o que le infringamos a terceros.
En relación con las tecnologías del cuerpo, pues ahí la autonomía va a ser muy importante. Pero fíjense ustedes en los dilemas históricos que han sucedido con personas que nacen con signos anatómicos ambiguos o de los dos sexos. La teoría hasta hace poco era que el médico debía reasignar el sexo lo más rápido posible mediante la modificación de los órganos que no correspondían. Entonces se hacían unas pruebas, ya no, esta persona que nació ambigua va a ser hombre. Y casi todas las personas que están en esa condición de intersexualidad se lamentan profundamente de que hayan tomado la decisión por ellas. No de si fue buena o mala, sino bueno, pues, ¿cómo se les ocurrió echarme tijera sin yo poder decidir? Eso hace que, por ejemplo, yo no le pusiera aretes a mis hijas cuando nacieron. Pero como, yo no le voy a echar tijera al cuerpo de mis hijas, que cuando ellas puedan se pongan lo que quieran, pero apenas han nacido y ya les atravesaron una oreja, pues es un ritual, es hecho por un cariño, pero es un signo identitario también, ¿no? De una vez queda marcado, eso me parece un acto bastante agresivo. Pero con el tiempo vamos a tener que tomar decisiones mucho más complicadas, mucho más complejas en relación con nuestras modificaciones de cuerpo, nuestras capacidades. Ya en los olímpicos, por ejemplo, hay problemas infinitos con los temas de terapias hormonales o los límites de las hormonas entre las atletas y los atletas. Si las prótesis de, ¿cómo se llamaba este atleta que corría con 2 prótesis? Victorious, un surafricano, si era lícito o no ponerlo en el mismo nivel que los demás, y así sucesivamente. Entonces sí creo que hay una discusión ética muy importante que hay que desarrollar paralelamente con cada una de estas transformaciones. Y bueno, una última cortica, porque nos la hace un docente de la Universidad Pedagógica y como tú has tenido experiencia como docente también, una recomendación para acompañar a los y las estudiantes cuando están haciendo una transición acerca de su identidad de género. Amor puro, eso es lo que necesitamos cuando estamos en una situación de vulnerabilidad, cuando estamos en un momento en el que nos sentimos en el ojo de todas las personas, es afecto, respeto y solidaridad. Listo. Muchísimas gracias, Brigitte.